Buenas noches, Pietro, y buenas noches a todos nuestros televidentes. Gracias por acompañarnos hoy día lunes a las 8:45. Claudia Méndez Arriaza, Juan Luis Fonte, estamos listos para darle la bienvenida primero al periodista Carlos Arrazola, quien se encuentra con nosotros en el estudio. Le damos la bienvenida también a Miguel González Moraga, periodista igualmente de Sala de Redacción. Él se encuentra acompañándonos por la vía telefónica. Y debemos decir que lamentablemente el vocero de la presidencia, Heinz Hyman, hubo de excusarse después de que había aceptado participar en esta discusión. El secretario de Comunicación de la Presidencia, también Alfredo Brito, invitado, igualmente se excusó de participar. Y los periodistas queremos hablar de lo que ha sido el día de hoy, la entrega de ese tradicional premio de la manzana y el membrillo. Empezamos hablando del membrillo que ha sido otorgado para el vicepresidente de la República y el presidente de la República. Esto significa que los periodistas consideran, los periodistas que cubren la fuente de Casa Presidencial, consideran que el presidente y el vicepresidente simplemente no ofrecen información, no hablan con la prensa. Entiendo que también ha sido extendido al secretario general de la presidencia. Ese es el momento en que Heinz Hyman recibe de parte de un reportero el reconocimiento, si se debe decir así, Carlos, se debe decir pero no quedó muy reconocimiento. convencidos, se dieron cuenta que están en la ceremonia y no hay aplausos. Es un membrillo que parece limón. Carlos, periodista de Plaza Pública, ¿te sorprende que haya sido el presidente y el vicepresidente quienes se hayan llevado el membrillo en este año? En lo absoluto. Buenas noches. No me sorprende, al contrario, coincido perfectamente con los colegas que cubren el organismo ejecutivo en haber entregado estos, no sé si son reconocimientos, más bien creo que es una llamada de atención muy seria para el binomio presidencial, porque efectivamente hay, han manejado desde el inicio de su gobierno una campaña de comunicación, primero muy errónea a mi forma de ver, y también sumamente opaca, lo cual levanta muchas perspicacias, no solo a los periodistas, sino a toda la población. Me parece que cometen errores estratégicos garrafales, y esto, lo que vemos hoy, que puede ser una cuestión muy simbólica si se pretende ver de esta manera, pero que dice mucho y debería ser una llamada de atención muy fuerte para el presidente y para el vicepresidente, pero también para su equipo de comunicación y para el gabinete de gobierno en general. Pero Carlos, más allá de me cae bien, me cae mal, que este premio no representa simplemente un gusto o un valor subjetivo, sino más bien la acidez y la astringencia muchas veces en el trato hacia la prensa. ¿Cuál es esa estrategia que nos compartes que ha sido equivocada desde el binomio presidencial hacia la prensa? Primero, creo de que su equipo de comunicación, empezando por el secretario de comunicación y su portavoz, son personas que no están lo suficientemente preparadas para trabajar con un gobierno y para comunicar las cosas que hace el gobierno. Eso le ha generado al presidente Morales anticuerpos en la opinión pública por no tener diseñada una campaña de comunicación a través de la cual pueda difundir las cosas buenas, si es que vamos a evaluar si es que hay cosas buenas que hagan, no diga buenas o malas, las cosas que hacen en la gestión de su gobierno no han sabido comunicarlo a través de los medios de comunicación. El presidente y el vicepresidente han tenido en este tiempo, bueno, desde campaña han tenido una posición de puertas cerradas hacia la puerta, hacia la prensa, y eso genera muchísimas dudas. Recuerden ustedes, por ejemplo, el presidente nunca dio cuentas del hotel de 5 estrellas Adriática, donde vivió durante mucho tiempo. Lo dio justamente en una entrevista que sostuvimos Juan Luis y yo en el... Pero durante cuentas a medias. Sí, a medias, o sea, no fue claro. El vicepresidente no ha sido capaz de dar los detalles de la mansión en la que vive en La Cañada. Son dos detalles muy chiquititos, pero yo creo que eso ha generado muchísima controversia en la opinión pública. Se disparan ellos al pie, no sé si intencionalmente o si sea responsabilidad de su equipo de comunicación. Carlos habla de una estrategia más bien, no de una declaración negada, una declaración aceptada. Y queremos escuchar a Miguel González Moraga, que nos acompaña por la línea telefónica. ¿Cómo interpretas, Miguel, este membrillo dado a el presidente, el vicepresidente y el vocero presidencial? Escuchamos la voz de
No escuchamos la voz de Miguel González, retomamos la comunicación con él y volvemos mientras tanto a la plática con Carlos Arrazola. Carlos, en concreto, que el presidente se lleve el membrillo es un mensaje bastante negativo en términos de capacidad de comunicación de parte de un gobierno. Absolutamente. El membrillo lo que representa, esa acidez del membrillo es precisamente, claro, es esa relación que los reporteros que cubren su fuente todos los días están recibiendo rechazos de parte de los principales funcionarios del Ejecutivo en dar información, y es obligación de ellos dar información y rendir cuentas. Creo que la acción que catapultó a este gobierno en la actitud de los periodistas es haberles negado el ingreso a Casa Presidencial. Si bien es cierto, Casa Presidencial ahora es el lugar donde habita el presidente y su familia, también es la casa donde están ubicadas las oficinas. Es la sede de gobierno. Es la sede de gobierno y por lo tanto debe estar abierta para los periodistas para que tengan acceso a toda la información que se requiere, porque estamos en una sociedad democrática y la libertad de prensa es fundamental para una democracia. Para que una democracia funcione necesitamos de que haya apertura, que haya rendición de cuentas y que haya una buena relación con los periodistas. ¿Qué dificulta exactamente el hecho de que los periodistas no puedan entrar a Casa Presidencial? Varias cosas. Primero, acceso a la información. Segundo, tengo entendido que la decisión de cerrar Casa Presidencial fue días después de que varios medios de comunicación vieron al hermano del presidente dentro de Casa Presidencial, lo cual a mí no me parece. Está bien que él no forme parte de su gabinete y que el presidente lo haya dicho. Es también la casa donde habita el presidente y su familia. Creo que no tienen capacidad de salir a explicar, mire, sí, mi hermano estaba acá porque vino a visitar a mi familia y que no tiene nada de malo. Claro, porque es la casa que yo habito. El problema, claro está, es que sabemos que en la práctica y tras bambalinas, el hermano del presidente pues tiene una, digamos, protagonismo político dentro del gobierno. Ya está Miguel González Moraga de nuevo en la línea telefónica acá con Canal Antigua y le preguntamos directamente cómo debemos interpretar que los reporteros que cubren la fuente del Ejecutivo otorguen esta deshonra del membrillo al presidente, vicepresidente y al vocero presidencial. Miguel. Buenas noches, colegas. Me llama la atención que en 50 años esta haya sido la primera vez que quienes están en la presidencia y la vicepresidencia de manera simultánea son premiados, entre comillas, por quienes los cubren, por su falta de accesibilidad con los colegas. Pone también en particular a Jimmy Morales en la misma situación que Jorge Serrano y Álvaro Arzú, que en 30 años han sido los presidentes civiles menos accesibles con la prensa. No es una cosa sencilla. Este es el gobierno que más gente en comunicación tiene a su alrededor, que son más o menos 200 personas que mucha plata nos cuestan, y que la ciudadanía y los periodistas esperaríamos una mejor forma de interactuar con nosotros y con la gente. Gracias, Miguel. Vamos a hacer una pausa comercial en este momento, pero al volver queremos conocer cuáles son las preguntas de nuestra audiencia respecto de ese galardón o deshonra, le llama Claudia Méndez Arriaza, del membrillo otorgado por los periodistas de Casa Presidencial o de la sede de gobierno al presidente, al vicepresidente y al secretario general. En cambio, usted veía al viceministro de Relaciones Exteriores recoger en nombre del canciller la manzana. Ese es también el galardón, ese sí un galardón, que los periodistas se entregan a la fuente más abierta, más comunicativa del Ejecutivo durante todo el año. Ese ha sido el canciller Carlos Raúl Morales, según los periodistas que cubren aquella fuente. Vamos a la pausa, volvemos dentro de muy poco y seguimos conversando con Carlos Arrazola y Miguel González Moraga.
Estamos de vuelta en a las 8:45, hoy día lunes. Conversamos sobre esa designación que han hecho los periodistas que cubren como fuente la sede de gobierno respecto a que el presidente y el vicepresidente se merecen en conjunto el membrillo y en cambio el canciller de la República se merece la manzana. El membrillo es otorgado a las personas, a las fuentes que simple y sencillamente tienen la relación menos fructífera con la prensa y en cambio la manzana es otorgada a quienes verdaderamente son comunicativos, quienes expresan y ofrecen información constantemente a la prensa. Pietro Cipriani nos cuenta en este momento qué dicen nuestros televidentes y qué están planteando sobre este tema. Efectivamente, Juan Luis, ya está en nuestras redes sociales la pregunta y aquí vamos a leer algunos de sus comentarios. Iniciamos con el comentario de Raúl, que nos dice: lejos quedaron las palabras de Jimmy Morales, recién electo, prometiendo acceso irrestricto a los medios de comunicación. Patricia Velázquez, por su parte, critica pues la decisión de los periodistas de otorgar estos premios o estos elementos a los funcionarios públicos. Luego también Alejandro Balcells nos dijo: bueno, pero recordemos que la ex vicepresidente también fue galardonada con la manzana, así que deja mucho que pensar. Y también a este comentario de Alejandro Balcells se une Danilo Carías y nos dice: Mauricio López Bonilla tiene colección de manzanas en su nueva residencia. Tremendo estándar. Otro comentario es por parte de Michelle Mendoza, que nos dice: pero en campaña juraron apertura y amabilidad con la prensa y ahora en el caso de Jimmy Morales ni la sombra le vemos. Estos son parte de los comentarios que nos han llegado al momento. Usted continúe participando con nosotros y ahora continuamos desde Mesa Principal. Nos acompañan Carlos Arrazola, periodista, y Miguel González Moraga, periodista también. Yo creo que los televidentes están subrayando un hecho relevante. Somos erráticos los periodistas al asignar el membrillo y la manzana a figuras públicas. Por ejemplo, Roxana Valdetti obtuvo en más de una ocasión el membrillo, pero el señor la manzana, López Bonilla obtuvo la manzana. ¿Dice algo realmente de la calidad política de los personajes el hecho de que se les otorgue el membrillo o la manzana, Carlos? No, yo durante mucho tiempo cubrí el organismo ejecutivo y lo que se hace con esto, la manzana, estamos premiando a los periodistas a aquel funcionario del organismo ejecutivo que ha tenido mayor apertura con la prensa, que da declaraciones, que ofrece información, no necesariamente al mejor funcionario, son dos cosas diferentes, ¿no? Y a quien se le otorga el membrillo, que es una especie de castigo, es una llamada de atención, es aquel personaje funcionario que se cierra, que no da información, que trata de evadir a los periodistas. No se mide que sea un mal funcionario al entregársele ese. Pero entonces déjame plantearle esta pregunta a Miguel. ¿Por qué le importa al público tener un presidente o un vicepresidente que son accesibles ante la prensa, que son transparentes y facilitan la fluidez de información, aunque no sea bueno o malo? Puesto de esta manera, que sea muy buen político, pero que sea cerrado ante la prensa, Miguel. Por lo que tú decías, Claudia, por la transparencia. Y hago un paréntesis sobre por qué se le dio a Roxana Valdetti en el 2014 la manzana. Ese fue un concurso amañado por la gente que trabaja en los medios de la televisión abierta, y de eso hay evidencia, lo puede googlear Alex Balcells. Y también cuestionan a los periodistas y hay que aclarar que esa fuente, en la fuente se rota mucho a los compañeros. Entonces, los que votaron este año no necesariamente son los que van a votar el otro año, pero sí son los que evalúan cuánta información van a recoger, cuánta información obtienen de esos funcionarios. Refleja también esto, ya les mencionaba, según yo hay más o menos 200 personas en los equipos del presidente y del vicepresidente. Muchos de estos, y no quiero demeritar a los compañeros, pero algunos de ellos no sabían de comunicación política ni de comunicación de gobierno, aunque sí eran muy eficientes para comentar noticias o para narrar partidos de fútbol. Entonces, los estándares de selección del equipo de comunicación o de información de la presidencia les están pasando esa factura. Y quien está perdiendo no solo somos los periodistas, sino que es la población.
Señores, hablemos de acceso a la información en Guatemala. En términos generales, a los periodistas nos interesa el acceso a la información para poder informar de manera apropiada a la ciudadanía, pero a la ciudadanía en sí misma le importa, por supuesto, tener acceso a los datos relevantes de la administración pública. Miguel, empecemos con tu opinión. ¿Es el estado del acceso a la información en Guatemala el deseable o tenemos casos que subrayar de incluso atentados y agresiones en contra de periodistas? En general, quienes menos cumplen con la ley de acceso a información pública son las municipalidades encabezadas por la metropolitana. Si uno revisa la página guatemala.gov.gt, hay muchísima información, pero no está procesada para que de manera accesible conozcamos y nos rinda cuentas la autoridad. Entonces, no nos están facilitando, que es uno de los principios de la ley que ya tiene 8 años. A menos información, más opacidad, y a más opacidad, más dudas de la gente sobre sus autoridades. Lucía Rivera, la periodista de Nómada, publica la nota en la que se refiere a cómo Osvaldo Ical Hom, periodista de Quiché, Carlos, fue agredido después de solicitar información en el municipio en el que él vive y fue agredido presumiblemente por autoridades del Consejo Municipal. Y es segunda agresión que el periodista Osvaldo tiene de parte de autoridades del Estado por el ejercicio de su trabajo de periodista. Él vive en Chicamán, Quiché. Exacto. Y tengo entendido que él tiene iniciado un juicio en contra de las primeras personas que lo agredieron. A ver, esto es una muestra concreta de cómo las autoridades se niegan a dar informaciones porque todavía están acostumbrados, lamentablemente, a tener todo, a hacer los negocios bajo la mesa y a no permitir que los periodistas tengan acceso a esa información, que esa información va a servir para informar a la sociedad sobre cómo los recursos del Estado son utilizados. Cualquier persona, cualquier ciudadano tiene derecho, a partir de la ley de libre acceso a la información, de llegar y de solicitar, de exigirle a los funcionarios que den cuentas de cómo están utilizando los recursos del Estado, porque son recursos que provienen de los impuestos que pagamos los ciudadanos. Pero apenas la semana pasada el Procurador de Derechos Humanos presentó el estado en el que se encuentra la ejecución de esta ley de libre acceso a la información. 2 de 3 instituciones del Ejecutivo, que no nos extrañe que el presidente y el vicepresidente reciban el membrillo, cumplen con esta función. Yo creo que lo que hace falta aquí es mostrar a la ciudadanía, al público que nos escucha, por qué es importante y vital que esta historia cambie. Carlos y Miguel. Fundamentalmente porque el tener acceso a la información pública nos permite a nosotros conocer con datos duros, concretos, cómo está funcionando el Estado, cómo se están utilizando los recursos y de qué manera los funcionarios están dirigiendo las políticas públicas. Que el presidente y el vicepresidente no tengan apertura hacia la prensa significa que están desarrollando un gobierno opaco, y si es un gobierno opaco es un gobierno que genera muchísimas dudas. Yo creo que el Procurador de los Derechos Humanos hace muy bien en señalar que son las municipalidades las que más violan esta ley, pero vamos, hasta hace un año el Congreso de la República, que es donde debería de haber muchísimo más reflejado esto, tenía cerrados todos sus archivos precisamente porque es por la corrupción. Por la corrupción. Se destapa esto y vemos cuántos diputados van a parar con antejuicio y que seguramente irán a parar presos por los delitos que cometieron. Entonces es vital para la democracia de cualquier sociedad que los datos, que la información esté abierta para que se conozca cómo realmente se están utilizando los recursos. Carlos Arrazola, Miguel González Moraga, gracias a ambos por acompañarnos a las 8:45. Vamos a la pausa comercial y volvemos para hablar de los ministerios que reflejan una menor ejecución presupuestaria en este año que ya casi cierra el 2016.